Domingo de Pascua, ciclo C, 20 de abril del 2025. Juan capítulo 20, versículos 1 al 9. En el primer punto meditamos: el primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. El primer día de la semana es el domingo, pues el día del Señor, día de descanso, el séptimo día en el Antiguo Testamento era el sábado. Para nosotros este es el octavo día, el día después de la primera creación, es la segunda creación, es la eternidad, inaugurada por la resurrección de Cristo nuestro Señor. De madrugada, María Magdalena va al sepulcro de Jesús. Ella no puede vivir sin el Maestro, lo necesita y va a su encuentro. El amor es diligente, no espera a que llegue la luz del día. Podemos imaginar la enorme sorpresa de María Magdalena cuando vio la piedra sacada del sepulcro. Llena de temor, corre a dar la noticia al que es cabeza de la comunidad de la Iglesia y al que representa el amor, a San Pedro y a San Juan. Ella no se queda con esta experiencia y no va a comunicarla a otras personas. Es una mujer la que va a anunciar que Jesús ya no está en el sepulcro. En un primer momento, ella cree que han robado el cuerpo del Señor. No imagina otra posibilidad. Ella se pregunta dónde lo han puesto. Señor Jesús, danos la gracia de buscarte siempre con amor desde temprano, a orar para encontrarte no en el lugar de los muertos, sino en nuestro interior y en el tabernáculo, ahí donde tú vives en la Eucaristía, para poder encontrarte también en nuestros hermanos, particularmente en aquellos que sufren. En el segundo punto meditamos: Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. El apóstol Pedro es la autoridad de la Iglesia y corre al sepulcro junto con Juan, el más joven de los apóstoles, que representa el amor y por eso corre más rápidamente. Ellos se sienten responsables de la suerte del cuerpo del Señor. Necesitan saber qué sucedió con él. Juan llegó primero, pero no entró en el sepulcro para darle la preferencia a Pedro. El príncipe de los apóstoles vio las vendas en el suelo y el sudario que había cubierto la cabeza del Señor enrollado en un lugar aparte. Dejó las cosas en orden como le enseñó María su madre. Pongámonos a imaginar lo que Pedro habrá sentido en ese momento. Espíritu Santo Paráclito, tú que moviste a los apóstoles para ir a buscar a Jesús, danos la fuerza para decidirnos a ir a encontrarte donde estás y la luz para ver el camino para hallarte, para reconocerlo en la fe a través de los signos visibles. En el tercer punto meditamos: luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Dice el apóstol y evangelista San Juan que él también vio y creyó, es decir, que ambos vieron solo las vendas y el sudario, pero no el cuerpo de Jesús, y sin embargo creyeron, una fe que debe madurar, pues aún no habían comprendido que Jesús, según las Sagradas Escrituras, debía resucitar de entre los muertos. Esta es la fe de la Iglesia, creer en la resurrección de Cristo. Él ya no está en el sepulcro, es inútil buscarlo entre los muertos. El Padre lo ha resucitado. ¿Por qué ha sido así? Porque Dios, que es amor, es humilde
y no quiere hacer las cosas con alarde y exhibición de poder, porque Dios quiere que abandonemos nuestros razonamientos para abrazar la fe, que es un don sobrenatural. Muchos cegados por el cientificismo niegan la resurrección de Cristo y así quedan impedidos para aceptar este gran misterio, que es nuestra única esperanza de salvación, de inmortalidad. La primera lectura de hoy, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos narra cómo Pedro predica el querigma o anuncio de la resurrección de Cristo, de la cual él y los apóstoles son testigos, enviados por él para predicar el perdón de los pecados para los que creen en él. Pedro, tomando la palabra, dijo: Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en el poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, y ellos lo mataron, suspendiéndolo en un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él, y después de su resurrección, y nos envió a predicar al pueblo y a testiguar que él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. El salmo de hoy, el 117, es un cántico de alabanza y gratitud a Dios por este gran día en el que Dios nos dio la vida para siempre. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No, no moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. La segunda lectura de hoy, tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses, nos exhorta como bautizados a morir al pecado para vivir en Cristo, a buscar las cosas del cielo. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. María, Madre de la Iglesia, aumenta nuestra fe en Cristo resucitado, que desde el bautismo nos ha dado la vida eterna. Ayúdanos a vivir como hijos de Dios e hijos tuyos, con una vida santa, libre para amar y servir siempre y en todo lugar. Amén.